y, y hay que ganar sufriendo en el campo, corriendo, con actitud, hasta el minuto 95, lo que duren los partidos, no hasta el minuto 70. Entonces, como comprenderéis, yo soy el primero que estoy fastidiado, el vestuario está fastidiado. Han tenido un plan de partido, yo creo que bastante claro, para ser un partido muy difícil contra el Rayo Vallecano, y lo importante es que hemos hecho otra vez muchas cosas bien, pero no nos da para ganar y hay que seguir. Nosotros vamos a seguir adelante, trabajando. Debemos cambiar el sentido, el camino de los resultados. Yo soy entrenador, voy a seguir trabajando y vamos a intentar sacar esto adelante, porque el trabajo que llevamos durante toda la semana se ve reflejado en el campo. Si Luca, en la que hemos tenido el 2-0, o el centro de Vigaray, cuando estaba Aris y Juanjo en el área, hubiéramos marcado el segundo, yo creo que hubiéramos ganado el partido. Hasta ahí hemos estado muy bien, pero en segunda división cualquier error que cometes te condena a la derrota. En los últimos 20 minutos es normal que ellos, con los cambios que han hecho, gente fresca, gente de muchísima calidad, y nosotros pues otra vez volvemos a hacer cambios por necesidad, por problemas físicos, pues está claro que no nos da hasta el minuto 95. Entonces nosotros continuaremos trabajando, mañana a entrenar de nuevo, y yo soy un hombre de club y me debo a mi trabajo. Soy entrenador y seguiré poniendo todo de mi parte para intentar cambiar esto adelante. Sí, hombre, eso es lo peor. Está claro que el resultado es lo peor. Hay que ganar. Es que hay que empezar a sumar, hay que ganar, y para ello pues todas esas cosas que hemos hecho bien en el campo, pues en vez de 70-75 minutos, pues hay que hacerlo durante 95 minutos. Y para ganar un partido en segunda división hay que empezar a tener la portería cero, y cuando te pones por delante en el marcador y tienes otra ocasión de gol, pues intentar seguir hacia adelante. Hay que seguir creando ocasiones de gol, y las ocasiones que tengas hay que materializarlas. Si tienes dos ocasiones para meter el 2-0 y no lo logras, perdonas, y ante sobre todo un equipo como el Rayo Vallecano, pues está claro que al final lo acabas pagando. La actitud de los jugadores que han jugado de inicio, no hay ninguna pega, al revés. Y bueno, hay que seguir, es que no nos queda otra. Bueno, un asedio, pues ellos han hecho cambios, nosotros creíamos que estamos bien. Poco a poco, cuando el Rayo Vallecano se ha visto por detrás en el marcador, pues está claro que te va echando para atrás, no que nosotros echemos el equipo para atrás, pues ellos te van echando para atrás, pero la gente pues, estaba peleando bien, estaba con buena actitud, estaba cerrando los pasillos interiores, estábamos orientándoles bien, no nos habían ocasionado muchas ocasiones de gol y el equipo estaba bien. Lo único, pues eso, que han venido ya los problemas físicos de Juanjo, los problemas físicos de Vigaray. Carlos ha salido al campo con el Toro y bueno, no voy a valorar nada más, sino que hay que seguir adelante. Yo creo que se han visto muchas cosas buenas, el equipo ha dado buenas sensaciones en determinados momentos, pero vuelvo a repetir, no nos da, el resultado es lo peor de todo y hay que empezar a ganar. La primera pregunta, Juanjo ya venía condicionado, tanto lunes como martes ha hecho lo justo. Hemos esperado a hoy para tomar una decisión, ha dicho que se encontraba bien y en cuanto ha notado que podía lesionarse de mayor gravedad, nos lo ha comunicado al banquillo. Bueno, ya en el descanso lo hemos estado hablando, que ya iba bastante cargado y ha aguantado pues todo lo que ha podido Juanjo, hay que alabarlo y ha hecho un gran trabajo de cara al equipo solidario, y cuando no ha podido más pues se ha tirado al suelo, porque es normal que un jugador, cuando nota algo que puede ser una lesión grave, y yo le he dicho que no quería que se lesionase gravemente, que iba a ser sustituido, ¿no? Y de cara al futuro, pues nada, está claro que mañana hay que entrenar, el viernes hay que entrenar, el sábado hay que entrenar y el domingo pues preparar de nuevo de la mejor manera posible el partido contra el Español. Cualquier partido en esta segunda división es muy difícil, cualquier partido, si no estás concentrado, si no estás con actitud, si no estás con los 6 sentidos
en el campo, está claro que no vamos a ganar. Y esto hay que seguir creyendo, hay que seguir por el camino que nosotros estamos, pero lo único que hay que cambiar son los resultados. Yo creo que el equipo se ha visto diferente otra vez. Ha estado bien durante, lo que repito, 60-70 minutos, y si no hubiéramos perdonado en ataque hubiéramos conseguido, yo creo, que la victoria, pero ellos también juegan, el Rayo Vallecano es muy buen rival y nos han remontado de nuevo, y esto no es normal que 3 partidos consecutivos a un equipo de primera división le remonten en 3 partidos. A ver, las dos cosas. Preocupado por los resultados, porque lo volvemos a perder 1-2 después de ponerte 3 veces por delante en el marcador, y esperanzado porque el equipo, yo creo que ante actitud, compromiso, carácter del equipo que ha salido al principio y luego en el campo, yo creo que no se le puede reprochar nada, porque ha dado todo. El plan de partido que teníamos lo hemos llevado bastante bien, ha sido correcto, hemos hecho una muy buena primera parte y podíamos haber sentenciado el partido en la segunda, jugando al contraataque con la velocidad de Luka, con cualquier acción que robábamos y podíamos salir en velocidad. Las hemos tenido, como he dicho antes, tanto la de Luka como la de Carlos, que ha centrado, y Aris y Juanjo estaban en el área para empujar y no hemos sido efectivos en ese pase-gol. Y a partir de ahí, pues el equipo rival también juega. Hay que seguir hasta el minuto 95 sufriendo, corriendo con actitud de contundencia y etcétera, y al final pues no se ha sostenido en equipo en esos últimos minutos. Bueno, lo de Larrazábal es una decisión técnica. El Toro, yo creo que ha tenido otra actitud diferente a la que ha dado hasta ahora y ha aportado más que otros días. Y Carlos, pues bueno, es un jugador que lo necesitamos ya. Ha estado 2 semanas fuera, hemos hablado con él, estaba en condiciones y hemos creído conveniente que cuando Juanjo no podía continuar, pues adelantar a Pep Chavarría para intentar lograr esos contraataques en velocidad al espacio con su velocidad, y que Carlos nos diese esa veteranía en defensa y nada más. En el estadio de la Romareda, victoria del Rayo Vallecano con remontada incluida, porque se adelantó el Real Zaragoza con este disparo de Ikbekeme, un disparo potente, pero en el que también, todo se ha dicho, falla Stol Dimitrescu, que trata de bloquear, pero no lo consigue. La pelota entra en el fondo de su portería, se adelantó el Zaragoza, que buscó el segundo gol. De hecho, en la primera mitad fue para el equipo blanquillo, fue el equipo que más lo intentó. En esta acción se quejaba Bukic porque vemos que en ese desplazamiento en largo la pelota la toca ahí con el brazo Dimitrievski. El árbitro no vio nada y esa acción no se sancionó. En esta jugada, en la segunda mitad, lo intentaba Andrés Martín, futbolista que es máximo goleador del equipo con 4 dianas esta temporada, a punto de coger distancia en el marcador Zanimakia con ese remate que se marcha demasiado cruzado. En esta acción el Rayo Vallecano conseguiría empatar el partido. El golpeo de cabeza de Isi Palazón lo repele Cristian Álvarez, pero la caza Antoñín en el 72 para lograr esa igualada. Intervienen jugadores que entraron al campo en la segunda mitad, así que los cambios le salieron bien a Andoni Iraola. Siguió intentándolo el Rayo con este centro maravilloso de Álvaro García. Se anticipa a la perfección José Pozo en el minuto 83 para lograr firmar la remontada, para poner el 1-2 en el marcador. Encadena 2 victorias consecutivas el Rayo. Ya son 10 las jornadas que lleva el Zaragoza sin ganar. Bueno, como siempre, creo, como estos 3 partidos, creo que la primera parte ha sido buena. Y luego la segunda creo que nos han sometido demasiado, como nos pasó en Ponferrada, como nos pasó con el Oviedo, nos meten atrás, no sé, no sé si es miedo a ganar, miedo a perder. Bueno, tenemos que quitarnos todas esas losas, seguir creyendo, pedir disculpas a la gente. Sabemos que no estamos a la altura, no estamos estando a la altura, lo sentimos mucho, estamos trabajando, eso sí que lo puedo asegurar a 100% para sacar esta situación, y esperemos que la suerte y la dinámica cambie cuanto antes. Bueno, sabemos contra el rival contra el que vamos a jugar, sabemos que es muy complicado, pero estamos viendo que como todos los partidos
son difíciles en esta categoría y todos se pueden ganar y todos se pueden perder. Nada, recuperarse bien, concienciar a todo el mundo, que todo el mundo es necesario en este equipo y todo el mundo tiene que apretar, porque con 11 o con 13 va a ser imposible y necesitamos que todo el mundo dé su 100%. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, dale like, coméntalo y compártelo. También puedes seguirnos en redes sociales y tenemos el buzón del aficionado para que te pongas en contacto con nosotros. Aupa Real Zaragoza y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.